Desde que empezó el año hemos venido compartiendo de crecimiento y pastoreo. Crecimiento y pastoreo. Y el pastoreo tiene todo que ver, no con la acción del pastor haciendo la chamba de Dios. El crecimiento tiene todo que ver con la responsabilidad individual de ser alimentado, de ser cuidado, de ser protegido, de pastorear a los que están alrededor de mí, de ser pastores como esposos, como esposas, como hijos, como padres, y de recibir lo que como palabra de Dios está siendo alimentado en la iglesia. O sea, no es una chamba nada más del pastor, es una chamba personal, es un llamado personal. No es un llamado para los superungidos, es un llamado para todos. Es un llamado para todos, donde Cristo, por los maravillosos méritos de su obra en la cruz, por la revelación del Espíritu de Dios, quiere usarte para cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu familia. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. En las últimas 2 semanas estudiamos sobre este mismo tema. Estudiamos sobre que hay bíblicamente hay 2 caminos. El camino en el que yo quiero caminar, donde yo me quiero mover, el camino donde a mí me parece bueno, a mí me parece correcto, y el camino que solamente Dios ha dispuesto para tu vida y para mi vida. Esos 2 caminos no se encuentran. Esos 2 caminos van a lugares diferentes. Van a lugares diferentes, no importa la intención. Acuérdate que aprendimos que lo que creo se convierten en acciones que dirigen mi vida a un destino. Por eso la importancia de creer bien, para actuar bien, para llegar bien. Porque si creo mal, voy a actuar mal y voy a llegar a un destino equivocado. Y la semana pasada, el pastor Emi nos compartió sobre, bíblicamente hay 2 tipos de fe. La fe genuina y la fe que es mundana, que está torcida, que está equivocada, que una fe que se basa en mis emociones, una fe que se basa en mis intenciones, una fe que se basa mucho más en lo que yo quiero que en lo que Dios quiere para mi vida. Fíjate muy bien cómo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6 en el verso 28, y ahorita te explico el contexto. Juan capítulo 6 en el verso 28 dice: entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Preguntaron: Jesús, ¿qué debemos hacer? Jesús, estamos interesados en que nos aclares esta duda. Tenemos esta duda: ¿qué tengo que hacer, Dios, para hacer las obras del reino? La pregunta suena bien. La pregunta parece bien intencionada. La pregunta parece genuina. Parece que no hay nada malo en esa pregunta. Oye, Jesús, dime, Jesús, aclárame, quiero saber qué es lo que tengo que hacer para hacer las obras del reino. Jesús contesta en el verso 30 y dice: y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha descendido del cielo y da la vida al mundo. Fíjate, muy interesante. Hoy te voy armando la idea. Se acercan con Jesús. Jesús está en el arranque de su ministerio. Jesús está empezando a tener un ministerio súper público. Y entonces se acercan con Jesús para decirle: Jesús, a ver, estamos interesados, queremos hacer las obras de Dios. Pero fíjate muy bien cómo le preguntan en el verso 28: ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. Y obras está en plural. Obras está en plural. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras, plural, de Dios? Jesús les responde y les dice, la obra en singular, la obra en singular es que creas en aquel que ha sido enviado, en Jesucristo. Wow, qué interesante. Está súper interesante esto, porque ellos le dicen, a ver, Jesús, estamos súper interesados, wow, que queremos entender lo que está pasando aquí, creemos que algo está pasando en tu vida, creemos que la palabra que traes es diferente, creemos que la palabra que traes es poderosa, queremos entender cuáles son las obras, plural, las obras del reino de Dios. Y sabes, creo que esa pregunta, de una u otra manera, todos la tenemos. ¿Qué obras tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que hacer? Porque al final de cuentas entiendo que la salvación no es por fe, no es por obras, pero pues, las obras son necesarias. Bueno, tengo que hacer, los cristianos no hacemos esto, los cristianos no hacemos aquello, los cristianos no tomamos, no fumamos, y todo está en función de obras. Y Jesús les contesta y le dice, no, a ver, me están entendiendo mal. Hay una sola obra, y esa obra es que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque en esa obra, cuando crees esa obra produce dentro de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Porque no es lo que yo quiero hacer para Dios, es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Normalmente siempre tenemos este problema en la vida cristiana, y por eso a veces nuestra vida cristiana a veces avanza, a veces se detiene, a veces va rápido, a veces va lento, porque queremos hacer cosas para Dios, y lo que no nos damos cuenta es que Dios quiere hacer en nosotros su voluntad, que es diferente. Y entonces, no, yo quiero hacer esto. Bueno, seguro, por ejemplo, yo tengo el don para cantar, seguro Dios me puso a cantar. Bueno, yo tengo el don para cargar, seguro Dios me puso a cargar. Bueno, yo tengo el don para enseñar, seguro Dios me puso a enseñar. Y todo eso está bien, todo eso está bien. El problema es que la vida de fe no es una vida de intenciones, es una vida de revelación. La revelación es la que endereza el camino. La palabra de Dios, lo vimos hace un par de semanas, la palabra de Dios dice, hay camino que para el hombre es recto, hay camino que para el hombre es justo, pero es camino de muerte. Por eso la palabra de Dios una y otra vez nos dice que el Espíritu Santo endereza mi camino. El Espíritu Santo es luz para que no me pierda. El Espíritu Santo hace que esa brecha complicada se vuelva un camino recto para con Dios. Pero amado, aquí el problema es que así como en aquel tiempo, en este tiempo, queremos hacer cosas para Dios, pero a veces, por hacer cosas para Dios, dejamos de hacer lo más importante. Y lo más importante, Jesús dijo, lo más importante es creer que en mí estás completo, es creer que en mí estás perdonado, es creer que tu valor está en mí, es creer que tu propósito está en mí, es creer que no necesitas nada, porque yo te lleno, porque yo te sacio, porque yo estoy contigo. Es creer que no estás solo, porque yo estoy contigo. Es creer que yo soy escudo alrededor de ti, que yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. El problema es que hoy la sociedad nos dice exactamente lo contrario. El problema es que hoy si la sociedad nos dice, mira, no vales porque no tienes likes, porque no te contestaron en el Insta, mira, porque no te salió ese tema en la escuela, porque te corrieron del trabajo, entonces ya no vales, entonces ya no sirves, porque a lo mejor papá y mamá tuvieron un mal reflejo contigo, y papá y mamá te estuvieron maldiciendo desde chiquito, eres bien tonto, eres bien sonso, y no vas a poder, y entonces de repente nos compramos eso, y dejamos de creer que nuestro valor está en Cristo para creer que tengo que demostrar quién soy, que tengo que demostrar que valgo, que tengo que demostrar que puedo. Y la palabra de Dios dice, estás completo en Cristo, estás completo en Cristo, estás completo en Cristo.
Estás completo en Cristo. Todo lo que necesitas está en Cristo. Aquellos le dicen, a ver, está bueno lo que dices, pero enséñanos cuál es la señal. Danos señal de que lo que estás diciendo es de verdad. Porque Moisés nos mandó el maná. Y Jesús le dice, no fue Moisés el que les mandó el maná, fue mi Padre el que les mandó el maná. Como Jesús lo que le está diciendo en otras palabras es, no es tan importante Moisés, no es tan importante el maná, no es tan importante que Dios te sostuvo en el desierto. Lo verdaderamente que Moisés te sostuvo en el desierto, lo verdaderamente importante es que el maná viene de Dios. Es que Dios es el que te sostiene. Ese es Dios el que te levanta, ¿sabes? Para aquellos que llegaron a preguntarle a Jesús por sus obras, era más importante ser israelita que creer en Dios, a la manera de Dios. Era más importante, yo soy de este grupo, yo soy de esta tribu, yo soy de este equipo, yo soy del equipo de Moisés, yo soy del equipo de Gamaliel, yo soy del equipo del superdotado, super ungido. Y Jesús le dice, olvídate de todo eso. Olvídate de todo eso, quítate todo eso de la cabeza. Porque el verdadero maná del cielo es Jesús enviado por el Padre. Ese es el verdadero maná del cielo. El verdadero maná del cielo no se trata de llenar tu estómago. El verdadero maná del cielo se trata de llenar tu espíritu. Y por medio de llenar tu espíritu, Dios se encarga de todo lo demás. Por eso la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Amado, no es religión, es relación. No se trata de tener una religión, de hacer cosas, de ir a lugares, de cumplir con determinados ritos, de tener determinadas fórmulas. Se trata de tener una relación de amor real y personal con el Dios que te ama, con el Dios que te perdona, con el Dios que te da valor, con el Dios que te da sentido, con el Dios que te da propósito. Cristo Jesús, que quiere tener una relación de amor contigo hoy. El diablo sabe que hay poder en esto, y por eso el diablo siempre nos tiene distraídos en obras. Siempre nos tiene distraídos haciéndonos sentir que lo que hacemos le da sentido a lo que creemos, y lo que hacemos nunca le va a dar sentido a lo que creemos. Amado, la vida de fe es una vida de ser, no de hacer. Pero cuando vivimos la vida de fe siendo, Dios produce en nosotros que hagamos. ¿Me está siguiendo? Ahora, la palabra de Dios lo explica clarísimo. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice: el que cree en Él, el que cree en Jesús, debe andar como Jesús anduvo. ¡Pau! Aquí se resume toda la ley y los profetas. Aquí se resume todo lo que necesitamos saber. Aquí se resume. El que cree en Él debe andar como Él anduvo. El que cree en Él debe andar como Él anduvo. Amado, creer en Dios no es suficiente. Lo único que es suficiente es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que nació, vivió y murió como fue profetizado, resucitó el tercer día como fue profetizado, y que ahora, por medio de la revelación del Espíritu Santo, tú y yo estamos llamados a hacer la obra de Cristo en este tiempo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Creer en Él y andar como Él anduvo. Ese es el crecimiento al que estamos llamados. El crecimiento al que estamos llamados es, si crees, entonces toda tu vida debe andar como Él anduvo. Si crees, entonces toda tu vida, todas tus acciones, tu vida como esposo, como esposa, como hijo, como papá, tu vida en la iglesia, tu vida como empresario, tu vida como empleado, tu vida como estudiante, tiene que reflejar a Cristo. Tiene que reflejar a Cristo, porque en el que en Él cree,
tiene que andar como Él anduvo. El que en Él cree tiene que andar como Él anduvo. Amado, esa es la revelación del reino. Esa es la revelación del reino. Cuando tú y yo estamos llamados a crecer, cuando la iglesia está llamada a crecer, amado, cuando Dios le habló a casa de oración para crecer, y de vuelta no en números, sino crecer a ser más como Cristo, este llamado se circunscribe a entender que como Él anduvo, nosotros tendemos que andar. A eso se circunscribe, a venir a la palabra de Dios y poner nuestras obras a la luz de la palabra. Y si la luz de la palabra dice que está bien, está bien. Pero si la luz de la palabra dice que está mal, está mal. Y cuando yo pongo toda la luz de la palabra, entonces comienzo a modificar todo lo que creo. Por eso insistimos en la iglesia. Amado, no se quede con lo que se predica en el púlpito. Usted vaya y aliméntese, usted vaya y reciba, usted vaya y métase, usted vaya y lea la palabra, usted vaya y tenga una relación personal con Cristo. Porque no andamos en una religión. Eso es una religión. Decir que solamente lo que pasa en el púlpito es la vida de fe, eso es religión. Eso es religión. Y la religión siempre seca. La religión siempre aleja. La religión siempre acaba. Pero cuando yo fomento una relación personal de amor con aquel que pagó por mí, con aquel que me amó, con aquel que se entregó por mí, cuando yo fomento una relación de amor real y personal por medio de leer la palabra, por medio de orar, por medio de intimidad, por medio de clamar, por medio de buscar, por medio de preguntar, por medio de alabar, por medio de adorar, por medio de servir, entonces empiezo a crecer en una relación que me trae revelación. Y la revelación es la lámpara a los pies, es la luz al camino, es la que me permite corregir cuando me estoy yendo por el camino equivocado. Es la que me permite ver que aun cuando hay gigantes, Dios tiene victoria. Que aun cuando el mar está cerrado, Dios de alguna manera sobrenatural, poderosa y gloriosa lo va a abrir. Por medio de la revelación entiendo que cuando hay problemas y cuando los problemas están viniendo por un camino, por medio de la revelación creo que por 7 caminos van a huir. Es por medio de la revelación del Espíritu Santo que sé que cuando me siento de repente solo, de repente triste, de repente melancólico, yo sé que mi Dios está conmigo, que Él no me va a dejar, que Él no me va a desamparar, que Él me lleva en el hueco de su mano, que Él tiene de mi memoria, que no duerme el que cuida nuestra vida. Amados, ¿sabes? El problema del cristianismo hoy es que muchos buscamos tener esta relación de beneficios, pero no queremos la intimidad. Muchos queremos los beneficios, pero no queremos la intimidad. Muchos queremos que me bendigan, que me oren, que me ayuden, que me sirvan, pero no queremos intimidad. Pero no queremos intimidad. El problema del cristianismo, el problema que vivimos en el cristianismo, es que la palabra de Dios claramente dice: el que cree en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Él anduvo en perdón, Él anduvo en misericordia, Él anduvo en gracia, Él anduvo en restauración, Él anduvo en restitución, Él anduvo haciendo buenas obras a todos los lugares donde iba. Él anduvo reflejando siempre la gloria de Cristo. Él anduvo menguando, Él anduvo sacrificando su carne. La palabra de Dios dice: haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se hizo siervo. Amado, a veces nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con: oh Dios, wow, las promesas, Dios, tú bendices. Y claro que Dios tiene promesas y claro que Dios bendice, pero la palabra de Dios dice: el que cree en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quieres los beneficios? El que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. ¿Qué estamos dispuestos a dejar?
¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿Qué estamos dispuestos a decir? Dios, aquí está mi vida, me postro delante de ti. Amado, la vida de fe es una vida de revelación. Es una vida que se mueve en revelación. Y la revelación viene por la obra del Espíritu Santo, hablando directo a mi corazón, hablando directo a mi vida, trayendo los secretos del cielo a nuestro corazón, habilitando los tesoros del reino en nuestro corazón para poderlos ejecutar y vivir una vida más que vencedora en todas las áreas de nuestra vida. No una vida sin problemas, no una vida sin retos, no una vida sin dificultades. Eso no es bíblico. Pero una vida donde a pesar de los retos veo la gloria de Dios obrando, a pesar de las dificultades veo la gloria de Dios levantándome, a pesar de los problemas difíciles veo la provisión de Dios sobrenatural llegando de manera oportuna. Esa es la vida de fe a la que hemos sido llamados. ¿Me está siguiendo? Entonces por un lado tenemos dos caminos: el camino de mis intenciones, el camino de mi plan, el camino de mi voluntad, el camino del yo creo, a mí me gusta, a mí me parece, el camino del egoísta, el camino del narcisista, el camino del humanista. O tenemos decir: Dios, yo no me interesa ninguno de esos caminos, yo voy a caminar tu camino, porque Jesús es el camino, no es un camino, es el camino. Yo voy a caminar tu camino, Jesús. Yo voy a caminar tu camino, cueste lo que cueste, tenga que acomodar lo que tenga que acomodar, tenga que rendir lo que tenga que rendir, tenga que entregar lo que tenga que entregar, porque tú lo entregaste todo por mí, porque tú lo diste todo por mí. Hay dos fees: la fe genuina y la fe que engaña, creyendo que por medio de tener una idea teológica, una idea religiosa de un Dios que solamente me va a bendecir a cambio de nada. O de un Dios que está obligado a bendecirme, o un Dios que está obligado conmigo. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Me encanta la palabra. En el Antiguo Testamento vemos la sombra y la figura de la revelación que hoy entendemos en el Nuevo Testamento de Jesús. Es decir, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento tiene su sombra, su figura del cumplimiento en Jesús, y que vamos a vivir desde el segundo uno que recibimos a Jesús como Señor y Salvador hasta la eternidad. Con base en eso vamos a 2 de Samuel, el capítulo 6, en el verso 1. Dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Déjame, te pongo rápido un antecedente. El segundo libro de Samuel empieza hablando de la muerte de Saúl. Capítulo 1 habla de la muerte de Saúl, y que Saúl muere, y que entonces ahora David es levantado, capítulo 2, como rey de Judá. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 vemos a David tomando autoridad sobre el reinado de Judá. Y el capítulo 5 empieza hablando de David, donde David derrota a los filisteos, donde David empieza a tener fama, donde David empieza a crecer, donde David empieza a ver la mano de Dios prosperándolo, la mano de Dios guardándolo. Después de tantos años de que fue ungido, ahora empieza a ver David los resultados de la unción. Y entonces en el capítulo 5 habla de que David también es ungido como rey de Israel. Entonces, en el capítulo 2, ungido como rey de Judá. En el capítulo 5 como rey de Israel. Y ahora
un solo reino ya no dividido, un solo reino, David como rey, toda la mesa está puesta, toda la mesa está servida, y David dice: vamos a traer el arca de la presencia de Dios, vamos a traerla a casa. Hasta aquí todo suena genial, todo suena genial. Verso 3: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¡Wow! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! Hasta aquí todo parece más que perfecto. Hasta aquí todo parece perfecto, porque por fin Israel tenía un rey que unificaba al pueblo, porque Saúl hacía todo lo contrario. Por fin Israel tenía a un rey ungido que respetaba la unción, porque Saúl hacía todo lo contrario. Por fin Israel tenía un rey interesado en los corazones del reino, porque Saúl hacía todo lo contrario. Por fin David era ungido rey después de años y años de que Samuel puso aceite sobre él para ungirlo como rey. Y entonces lo primero que dice David es: traigamos el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Acuérdate que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que vivimos en el Nuevo Testamento y lo que vivimos para la eternidad. Es decir, el arca representaba la presencia de Dios. Hoy tenemos la presencia de Dios disponible. Hoy tenemos la presencia de Dios abierta. Hoy tenemos la presencia de Dios lista para derramar su gloria sobre nuestra vida permanentemente. Permanentemente. La preciosa presencia de Dios, el precioso Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? El precioso Espíritu Santo, que ni siquiera es necesario darle la bienvenida, Él siempre está. Porque Él siempre está, porque Él lo prometió de esa manera. Y entonces está aquí. ¿Qué podía fallar? Había fiesta, había danza, había carro nuevo. ¿Qué estaba mal con eso? ¿Qué pudo haber estado mal en esto que David tenía en su corazón? Todo parece perfecto. ¿Qué pudo fallar? Vamos a un poco más adelante, verso 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Una super fiesta se convirtió en un super velorio en un segundo. Una super fiesta de Dios, con alabanza, con cántico, con danza, con una festividad increíble. De repente, en un segundo, se convirtió en un velorio. En un velorio. Vamos a ver, como continuación de la prédica del pastor Emi, vamos a ver 7 características de una fe genuina. 7 características de una fe genuina. Número 1, una fe genuina lo hace conforme a lo que Dios establece, no lo que le parece. Una fe genuina lo hace conforme a lo que Dios establece, no lo que le parece. Dice que pusieron el arca en un carro nuevo. Dice que el arca fue puesta en un carro nuevo, y además que el arca era cargada o era conducida por personajes que no pertenecían a
a la generación de Leví. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿qué problema con eso, Dios? Pues hay alabanza, hay fiesta, ¿qué problema con eso? Que Dios dijo, no lleves el arca nunca en un carro. El arca tiene que ser cargada. Que no la cargue quien sea, tiene que ser cargada por los sacerdotes que sean genealogía de Aarón, que pertenezcan a la tribu de Leví. Ay, pero Dios, qué problema. A ver, Dios, está más fácil un carro nuevo. Está más fácil. A ver, la cargada para los cuates, los levitas, está bien pesada. O sea, van a cargar, ahí van a estar, ahí está rudo para los levitas, Dios. A ver, Dios, como tú no tienes muy buen entendimiento de la situación, te voy a ayudar. Y entonces lo voy a hacer a mi manera porque mi intención es buena. ¿Sabes? La intención de David era buena. El problema es que la vida de fe no es una vida de intenciones, es una vida de obediencia. El otro día estudiamos con varones hace un par de semanas y yo lo comentaba con Emi y Emi, estuvimos hablando un rato Emi y yo de este tema. Emi, no este Emi, este Emi. Estuvimos hablando de este tema. Qué fácil es para el cristiano juzgar a los demás por sus acciones, pero a sí mismo por intenciones. Entonces, ay, si mi intención es buena, ¿por qué se enoja? Ay, si mi intención fue buena, ¿por qué se molesta? Ay, si mi intención fue buena, ¿por qué me puso cara? Ay, si mi intención fue buena, amado, no se trata de intenciones, se trata de obediencia. Uy, silencio total. Wow, esa sí no me la vi venir. A ver, amado, no se trata la vida de fe, no se trata de intenciones, se trata de obediencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces la vida de fe del cristianismo está llena de intenciones. A mí me late hacerlo así, a mí me gusta hacerlo así, a mí me gusta relacionarme así, a mí. Pero si Dios dice que está mal, está mal. Pero mi intención no es mala. No importa que tu intención sea mala. Si es desobediencia, está mal. Si Dios dijo, no quiero que el arca sea llevada en carros, debe ser cargada. Dios, como tú digas. Dios, a tu manera. Ah, no, espérame, Dios, ¿cómo? Siglo XXI, Dios. En el Instagram, TikTok. Dios. O sea, modernízate. Dios, adáptate a lo nuevo. ¿Sabes? A veces creemos los cristianos que tenemos que adaptar la palabra a lo nuevo. No, amado, si la palabra se tiene que adaptar a esta época, la palabra no sería la palabra. No, la palabra trasciende los tiempos, trasciende las culturas. La palabra trasciende por tiempos y culturas. Y si la palabra dice que está mal, está mal. Está mal. Amado, hoy muchas de las cosas por las que el cristiano se tropieza en su vida de fe es porque su intención era buena, pero era desobediente. Y ay, qué problema, Dios, tú bendíceme, Dios, porque prometieron que me ibas a bendecir. Tú bendíceme porque prometieron que si yo estaba aquí, o si yo estaba allá, o si yo hacía esto, o yo hacía lo otro, tú me ibas a bendecir. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La palabra claramente establece, Éxodo 25, Números 4, dice: el arca tiene que ser llevada, tiene que ser cargada por sacerdotes, por levitas, que la vayan cargando. No puede ser llevada en carros. Pero Dios, no arruines la fiesta. A nosotros nos gusta así. Nosotros somos así. Nosotros adaptamos nosotros tenemos nuestra secta cristiana, pero no es secta. O sea, es una buena intención, pero no es secta. O sea, no. Amado, la iglesia universal de Cristo se rige bajo este mismo principio: obediencia. No, aquí es diferente. No hay diferencia. No hay diferencia. La obediencia sigue siendo vigente en la gracia.
la obediencia sigue siendo vigente en la gracia. Dice la palabra de Dios, me regreso. El que cree en Él debe andar como Él anduvo, ¿ok? Y la palabra de Dios dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Rey de gracia aprendió obediencia. El que cree en Él debe andar como Él. Ok, vamos bien. Si el que cree en Él debe andar como Él anduvo, entonces la obediencia sigue siendo vigente en la gracia. Ok, ahora sí entendimos. Porque el que cree en Él debe andar como Él anduvo. ¿Te imaginas a Jesús siendo desobediente? A Jesús diciéndole, no, Padre, no, espérame, no. Padre, a ver, tú no estás aquí. O sea, papá, o sea, yo vine aquí a la tierra y o sea, vemos a Jesús obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Así como fue hablado, mira, el cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Mira, fue puesto, vinagre fue puesto. Mira, fue traspasado fue. Mira, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Dice que sobre su ropa echaron suertes. Dice que su rostro fue desfigurado. No diga, a ver, Dios, todo está padre, pero esto del rostro desfigurado, no se haga mi voluntad, sea tu voluntad. Dios. Una fe genuina hace las cosas conforme Dios establece, no lo que le parece. Amado, el que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Amado, si algo nos está llamando Dios en lo personal, si algo nos está llamando Dios como casa de oración, es a crecer en este sentido, a crecer en que si está mal, está mal. En amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Me estás siguiendo? Número 2, una fe genuina no normaliza lo que para Dios está mal. Una fe genuina no normaliza lo que para Dios está mal. Dice la palabra de Dios que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. Ya vimos que ellos no debieron haber guiado el carro porque ellos no eran sacerdotes de la tribu de Leví. Pero es curioso lo que la palabra nos revela sobre Usa y Ahío, porque nada de lo que está escrito en la palabra es por casualidad. Todo lo que está escrito en la palabra tiene una razón y un propósito. Usa significa fuerza, que específicamente se refiere a fuerza física, acciones que vienen de mi esfuerzo personal. Eso es lo que significa Usa. Acciones que vienen de mi esfuerzo personal. Y Ahío significa amigable, y más específicamente, no hay problema, no hay preocupación, está bien todo. Una traducción moderna para Usa y Ahío sería: hacerlo a mi manera me resulta amigable, me resulta placentero y me parece correcto, por lo tanto está bien. ¿Me siguió? Suena como muy actual, ¿no? A ver, si lo hago a mi manera, si lo hago con mi esfuerzo, si lo hago como yo quiero, si lo hago como a mí me gusta, me parece agradable, me parece correcto, así es mi carácter, así soy yo. ¿Qué problema? Los demás que se aguanten. Y dice la palabra de Dios que cuando Usa puso su mano, ¡pum!, cayó muerto. Amado, hoy vivimos, y de acuerdo que lo platicamos hace 2 semanas, hoy vivimos en medio de una generación ególatra, narcisista, hedonista, humanista. Una generación que no dice: Dios está bien a tu manera, yo menguo. Una generación que cuando Dios da una palabra es: no, a ver, esa palabra no es para mí, es para el de al lado. No,
Esa palabra no es para mí, es para que le caiga el 20 a aquel que me ofendió, a aquel que me lastimó, a aquel que me maltrató. Porque yo soy el ofendido, yo soy el lastimado, porque todos la traen contra mí, porque el mundo se confabula en contra mía. Esto no pasa aquí. Esto pasa en otros lugares que me han platicado, en otros lugares lejanos y recónditos de este planeta. Pero amado, el problema del cristianismo hoy es que se nos olvida que la palabra de Dios dice: el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Él podía tirar la primera piedra, nunca la tiró. Él podía retener el perdón, nunca lo retuvo. Él podía retener su mano de bendecir, nunca la retuvo. Ah, no, pero espérame, Dios, yo soy USA, que hago las cosas a mi manera, o yo soy ahí, que hago las cosas porque me late. Me latió, me vibró. Me está vibrando así esta onda bien. Y como me está vibrando esta onda, pues le voy a dar, porque pues qué problema. ¿Cómo que qué problema? Si a Dios no le gusta, no le gusta. Pero a mí sí me gusta. Pero si Dios dice que está mal, está mal. Pero es que yo así soy. No, así no somos. Así decidimos ser. Que es muy diferente. Porque Dios nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, y en Dios no hay egoísmo, en Dios no hay narcisismo, en Dios no hay humanismo, en Dios no hay hedonismo. ¿Me está siguiendo? Está muy callada el día de hoy, iglesia. Estoy en modo como de regaño, ¿ok? No, está suave el tema, ¿verdad? Pase de mí, está suave el tema hoy. Está suavecito el tema. Número 3. Una fe genuina no se mueve por intenciones, se mueve por principios. Una fe genuina no se mueve por intenciones, se mueve por principios. Amado, la Biblia está llena de principios que se cumplen, los creamos o no los creamos. Principios que al movernos de acuerdo al principio hay bendición, pero al movernos en contra del principio hay pérdida. La Biblia está llena de ejemplos, de principios, que cuando nos movemos de acuerdo al principio, Dios derrama bendición, Dios derrama su gracia, Dios derrama su favor. Pero cuando nos movemos en contra del principio, de repente chispa, ya se secó. El pozo que estaba flotando ya se secó. De repente aquella provisión ya no, se cortó. De repente aquella cosa que estaba caminando ya no está. ¿Me está siguiendo? La intención aparentemente era buena. La intención de David aparentemente era buena. Dios, vamos a hacer un gran festejo a tu presencia. Vamos a hacer un gran festejo a tu gloria. Pero amado, la palabra de Dios establecía el principio. La presencia de Dios merece ser honrada a la manera de Dios. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Amado, cuando estamos aquí, la palabra de Dios dice que donde dos o más nos reunimos en su nombre, Él ahí está. Dios está aquí. La palabra de Dios dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios está aquí. Pero amado, a veces Dios está aquí, Dios habita en la alabanza de su pueblo y yo estoy así. Mira, se caen papelitos. Mira, ya estoy un montón de papelitos aquí. ¿Quién sabe qué habrán hecho? Y aquí está la gloria, y al estar aquí delante de ti. Y, mira, es verde. Esto es de la vida real. Con amor. Vimos el otro día un dron que graba padrísimo. Y entonces dijimos, oye, pues sería buena idea considerar un dron para que vaya siguiendo ahí la cámara. Y de repente me vino así el pensamiento de, imagínate el dron aquí arriba y todos. Y al estar aquí delante de ti. Amado, creo que hemos dejado de honrar la presencia de Dios. Creo que hemos dejado de abrazar la presencia de Dios. Creo que hemos dejado de ver que la presencia de Dios es un privilegio que le costó a Jesús morir en la cruz. Creo que hemos dejado de apreciar la iglesia. Y la iglesia
está llena de imperfectos como tú y como yo, pero que Dios en Cristo decidió amar como su novia. Y el que se mete con la iglesia se mete con Cristo. ¿Qué iglesia, pastor? Porque hay la iglesia de Cristo. ¿Me estás siguiendo? Amado, no importa la intención. Me encanta, si algo entendió David fue probar su corazón. David se equivocaba como grande, como yo, como grande. Pero decía: Dios, pruébame, revélame mis pecados hasta los que me son ocultos. Que no sean mis intenciones, que no sean mis intenciones, que seas tú, que yo me mueva por principios. Amado, déjame decirte algo. ¿Quieres ver bendición en tu vida? ¿Quieres ver bendición en tu familia? ¿Quieres ver bendición en tu economía? Asegúrate que todo lo que haces, que todo lo que decides, que todo lo que inviertes tiene un principio bíblico soportándolo. Me encanta cuando David, ya un poco más adelante en su reinado, dice: y David iba a pelear contra aquellos, y venía, consultaba a Dios, y Dios le daba la estrategia, y David ejecutaba la estrategia como Dios le había dicho. Y después venía otro a pelear contra David, y David no decía: pues ya Dios me reveló la estrategia antes, va a ser igual. No, Dios, ahora ¿cuál es la estrategia? La estrategia ahora es diferente. Como tú dices, Dios. Entonces, esto siempre me ha funcionado, así siempre lo he hecho. Pues por eso te digo, compadre, ¿me estás siguiendo? Que todo tenga un principio. Oye, vamos a invertir esto como familia. ¿Cuál es el principio? Oye, tenemos una discusión familiar. ¿Qué principio la rige? ¿Qué principio bíblico la rige? No, que estoy enojado. Ese no es un principio bíblico. Pero la palabra de Dios dice que me puedo airar, pero dice: no peques. No peques. Fruto del Espíritu, dominio propio. No, estoy muy enojado. ¿Cuál es el principio? Dame chance. Ley del hielo. ¿Cuál es el principio que aplica? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás siguiendo? Una fe genuina se mueve al arrepentimiento. Una fe genuina se mueve al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y sabes, David en este primer momento no se movió por arrepentimiento, se movió por susto, se movió por miedo, se movió por confusión. Amado, la tristeza y la soledad siempre produce confusión. La tristeza y la soledad siempre produce confusión. La tristeza y la soledad son como un tapón que cuando oyes la palabra de Dios suena toda distorsionada. Dios, no entiendo nada, porque está llena de tristeza y de soledad. ¿Sabes? Dice que lo primero que hizo David fue: qué tristeza, llévense el arca. Amado, el remordimiento siempre te aleja. La culpa siempre te aleja. El enojo siempre te aleja. El pleito siempre te aleja. El arrepentimiento siempre te acerca. El arrepentimiento siempre te trae a casa. El arrepentimiento es: me equivoqué, fallé, pero regreso a casa. Me equivoqué, fallé, pero vengo y pido perdón. Me equivoqué, fallé, pero aquí estoy de rodillas. Me equivoqué, fallé, pero aquí yo sé, Dios, que tú eres Dios que levanta, Dios que restaura. Amado, cuando una persona cada vez se va alejando más y más y más, es porque la condenación no la deja vivir. La culpa no la deja vivir. Se vuelve como un peso tan grande, que ese peso tan grande es: qué dolor, qué mal que está esto, me tengo que alejar para que no sienta tanto dolor. Y el diablo dice: esa es la estrategia. Esa es la estrategia. El arrepentimiento siempre acerca. El arrepentimiento siempre acerca. Cuando de repente ahí estamos haciendo algo que no está bajo principio.
Cuando estamos moviendo, estamos permitiendo algo que no está bajo principio. Amado, Dios no nos llamó al remordimiento, nos llamó al arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre te acerca, porque en el arrepentimiento vas a entender la revelación de la gracia. Y la revelación de la gracia es que aunque nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La revelación de la gracia es que con lazos de amor, con lazos de perdón, con lazos de misericordia, Dios nos atrae para con Él. Pero el arrepentimiento dice: no, aléjate, estás bien cochino, estás bien, nadie te entiende ahí, nadie te comprende ahí, todo el mundo te señala, todo el mundo te ve, todo el mundo te juzga. ¿Estás siguiendo? Segundo de Samuel 6:10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Número 5. Una fe genuina después del arrepentimiento se levanta a hacer lo correcto. El arrepentimiento no es arrepentimiento genuino hasta que no se levanta a hacer las obras de Cristo. El arrepentimiento sigue siendo remordimiento hasta que no se levanta y dice: lo voy a corregir, yo soy responsable de corregirlo. No es responsable mi papá, mi mamá, no es responsable la iglesia, el responsable soy yo, y yo lo voy a corregir. No es que mi esposa, la mujer que tú me diste, Dios, el responsable soy yo. No es que mi esposo, el responsable eres tú. No es que mis papás que me tocaron, el responsable eres tú. No es que hay estos hijos, el responsable eres tú. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Dice que vio David que la presencia de Dios en casa de Obed empezó a generar bendición. Amado, la presencia de Dios quiere bendecirte. La presencia de Dios quiere bendecirte. Dice: 3 meses estuvo la presencia de Dios en casa de Obed-edom. Y dice: y fue bendecido él y todos los que estaban con él. Wow. Así es la bendición de Dios. La bendición de Dios es para ti y para todos los que están contigo. La bendición de Dios es tan generosa que te alcanza a ti y alcanza para repartir. La bendición de Dios es abundante. Dios te quiere bendecir de manera abundante. Pero el diablo también lo sabe. Y el diablo te dice: no, tú eres como Usa, esfuérzate en tu propio esfuerzo. Que la Biblia lo dice: esfuérzate y sé valiente. Ahí está clarito, te tienes que esforzar. Tú eres el que trabajas, tú eres el hombre de la casa, que a ti te atienda y que la sopita esté caliente cuando llega, y que sepa cuanto menos cercana como la decía tu mamá. Eso no pasa aquí. No sé por qué se ríe. ¿Me está siguiendo? Dios le está hablando a alguien esta mañana. Dios le está hablando a alguien esta mañana. ¿Sabes? Llegó la presencia de Dios y empezó a bendecir. ¿Qué hicieron para empezar a ser bendecidos? Nada. Todo está hecho en Cristo. Consumado es. Amado, Dios te quiere bendecir más abundante de lo que puedes pedir o entender. En Cristo. No nada más bendecirte. No, verdad. Dios, yo quiero la bendición, pero no quiero Cristo. Dios, yo quiero la bendición, pero sigo viviendo como yo quiera. Dios, a mí bendíceme, pero eso de congregarme no va conmigo. Eso de alabar no va conmigo. Eso de leer la Biblia, no, la verdad, qué flojera, yo no leo. Porque además esta generación le da flojera leer. Tan rico que es leer. Número 5, una fe genuina después del arrepentimiento se levanta a hacer lo correcto. Una fe genuina después del arrepentimiento se levanta a hacer lo correcto.
Y entonces dice la palabra de Dios que David entendió que su decisión había sido equivocada. 2 veces, no una, 2 veces. Sus intenciones estuvieron mal a los ojos de Dios 2 veces, no una. Estuvo mal la forma en la que quiso traer el arca, pero estuvo mal haberse alejado del arca. Aunque en las 2 su intención era buena. Que pare la mortandad. Entonces me alejo. Y el diablo feliz. El diablo feliz. Pero cuando se da cuenta que el problema no es de Dios, el problema era de él. Cuando se da cuenta que el problema no fue Usa, no fue Ahío, no fue Abinadab, fue él. Cuando se da cuenta que el problema no fueron las danzas, fue él. Que no, el problema no fueron los bailes, fue él. Entonces dice que se arrepiente y dice, y trae el arca de la manera correcta. Primera de Crónicas y Números, Primera de Crónicas 26 está totalmente en línea con Números 4. Números 4 da la instrucción, y ahí en Primera de Crónicas dice claramente la palabra, y bendijo Dios por haber hecho lo correcto. David dice, la primera vez lo hicimos mal, ahora vamos a hacerlo bien. La primera vez lo hicimos mal, la intención era buena, pero lo hice mal. Amados, si la intención es buena, pero está mal, arrepentimiento y cambio. Arrepentimiento y cambio. Arrepentimiento y cambio. Amado, la maldición no es plan de Dios para nuestra vida. No es diseño de Dios para nuestra vida, pero es resultado de un corazón desobediente. La maldición, los pozos secos, derrota tras derrota, fracaso tras fracaso, tropiezo tras tropiezo, no es diseño de Dios para nuestra vida, pero son resultado de vivir sin propósito en Cristo. ¿Me estás siguiendo? Número 6. Una fe genuina aprende la lección. Una fe genuina aprende la lección. Amado, David aprendió la lección. ¿Y yo? ¿Y yo? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba vestido David con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel condució en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces David llevó con alegría. Entonces David llevó con alegría. David dijo, a ver, yo me equivoqué, yo fallé, yo soy responsable, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar. Fíjate muy bien, el problema no fue la alabanza, no fueron las danzas, no fue la música, no fue, el problema fue que David lo quiso hacer a su manera. Pero cuando lo hizo a la manera de Dios, siguió habiendo música, siguió habiendo danza, siguió habiendo alabanza. David danzó con todas sus fuerzas. Pero ahora, como lo hicieron a la manera de Dios, entonces Dios trajo bendición. Primera de Crónicas 15:13 dice, pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Wow. Dice, pues por no haberlo hecho así, nosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Segunda de Samuel 6:16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey de David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Número 7 y último, una fe genuina sigue adelante a pesar de ser criticada. Amado, si crees que por estar en Cristo no te van a criticar, no te van a juzgar, no te van a señalar, amado, te equivocaste de planeta. No, amado, por moverte por principio,
por moverte por propósito. Jesús fue criticado, Jesús fue juzgado, Jesús fue señalado, Jesús fue burlado, Jesús fue bulleado, Jesús fue escupido, Jesús fue golpeado, Jesús fue traicionado. Y dice, y esos mismos padecimientos se van cumpliendo en unos y en otros. Pero sabes, la diferencia es que cuando seguimos a pesar de la crítica, cuando seguimos aún a pesar de nosotros, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a moverme con lo correcto. Cuando seguimos diciendo, el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Yo creo en Él y hay cosas de mí que tienen que menguar. Yo creo en Él y hay cosas de mí que tienen que cambiar. Yo creo en Él y estoy permitiendo cosas en mi mente y en mi corazón que no están bien, que no honran a Dios, que no son alabanza a Dios, que no bendicen a Dios. Yo soy el responsable de cambiarlas. Cuando creemos de esa manera, amado, te van a seguir bulleando, te van a seguir criticando, te van a seguir traicionando, te van a seguir difamando, pero amado, te vas a mover como Cristo se movió, en perdón, en bendición. No te vas a enganchar, no te vas a enganchar. Vas a decir, Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo menguo para que tú brilles. Menos de mí, más de ti. A tu manera, Dios, no a mi manera. No por mis intenciones, por propósito. Por propósito. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que abrace esta fe genuina? Habrá alguien aquí que en este momento, en este día, diga, yo abrazo esta fe, yo quiero esta clase de fe. Yo por mis propios méritos no puedo, yo por mis propios méritos no sé cómo, yo por mis propios méritos no tengo oportunidad, pero hoy, Jesús, vengo a tus méritos. Hoy, Jesús, vengo a tu gracia. Hoy, Jesús, vengo a rendirme a tus pies. Hoy, Jesús, vengo a tu misericordia. Habrá alguien aquí que poniéndose de pie, levantando sus manos, se quiera rendir ante el Rey de Reyes, ante el Señor de señores, y decirle, amado